Bueno, sigamos entonces ahora con la capa medieval, cristiana de la mujer. Yo hago esto, solo para hacerlo didáctico, para hacerlo un poco esquemático, pero yo digo, la capa griega, algo de eso leí en un texto de una Ana María Fernández. Sí, claro. Sí, 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 son temas muy conocidos, no estoy inventando nada yo. Esto estoy reproduciendo las cosas que ya se saben y que ya se trabajaron mucho. Eh, yo para hacerlo didáctico y esquemático digo, tenemos la mujer castigo, Pandora, y en la capa o en la representación cristiana medieval tenemos a la mujer pecado, que es Eva. Ahí arranca todo, ¿no? Eh, la construcción medieval de la mujer es paradójica al mismo tiempo, porque parte de una idea de la mujer, de una naturaleza femenina como pecado y falta. Eva es la responsable de nuestra expulsión del paraíso y casualmente ella peca estando sola. Volvemos a esta idea de mirá lo que pasa cuando una mujer está sola. Che, vivíamos nuevamente en el paraíso, no laburábamos, no nos moríamos, no había enfermedad, o sea, nos moríamos, no había enfermedades, no había vejez, no teníamos que trabajar, estaba todo bien. Y Eva solita va y desobedece, ¿no? Vuelve a esta idea que pasa cuando una mujer está sola. Y nos expulsa y nos castiga, ¿no? Volvemos a la misma idea de un castigo, pero la mujer, no es que la mujer es el castigo del hombre, la mujer es el pecado, es la puerta del pecado, ¿no? Ahora es paradójica la construcción de la mujer en la Edad Media, porque por supuesto el cristianismo lo que va a hacer es proponer como un contramodelo, una especie de ideal que va a tratar de compensar la naturaleza de la mujer. Un contramodelo que, siguiendo a Nietzsche, es un ideal inalcanzable que nos va a condenar, las va a condenar a la falta, a la deuda infinita, ¿no? Es como nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda que nunca se termina de pagar. Estamos siempre en deuda, que es la Virgen María, ¿no? Claro, María. El culto mariano se constituye fuertemente a partir del siglo XII. En algún momento los cristianos medievales se empezaron como a obsesionar con las mujeres, empezaron a tener más miedo todavía, y entonces se construye el culto mariano como un contramodelo, porque se necesitaba hacer como una pedagogía femenina. Digamos, la cultura necesitaba conducir a estas mujeres, ¿no? Pedagogía, hago, ahí quiere decir conducir. Había que conducir a las mujeres. Entonces la iglesia, el discurso de la iglesia, el discurso religioso, se encargó fuertemente de producir textos que les dijeran a los varones cómo conducir a estas mujeres, porque son un recontra peligro. Bien, entonces ahí están estos contramodelos. Y después hay otro contramodelo más humano, que es el de Sara, que no sé si voy a llegar a explicarles, que es la esposa ideal. De vuelta, no maten al mensajero. Yo les voy a leer ahora. ¿Cómo quién? Cecilia, no entiendo. Yo les voy a leer ahora. Pregúntame, Cecilia, ¿eh? Sí. No, Guido, Sí. el último nombre que dijiste. Sara. No entendí. Sara, que es una figura bíblica, que es la buena esposa, sí. Ah, Sara, sí, sí. sí, sí, sí. ¿La prima de María? ¿La prima de quién? ¿De María? No. ¿De María? ¿La que quedó para la madre de Juan el Bautista? No. No, 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 no. No, no, no. La esposa de Ah, Abraham, listo, claro. listo, ok. La esposa de Abraham. Ah, La esposa de listo. Abraham. Bien, yo les voy a leer algunos textos, fragmentos de literatura medieval, este, que saco de un libro de historia de las mujeres, pero para que entendamos cuál es la concepción que hay en el mundo cristiano y entendamos qué es lo que seguimos teniendo, ¿eh? Porque todo bien. Ahora, las mujeres en la iglesia, por lo menos en la católica, siguen estando afuera de la conducción, ¿no? El rito, el culto lo ofician los varones, no las mujeres, ¿no? Bien. Isabel, sí. Bueno, así arrancamos. Dice, este sexo ha envenenado a nuestro primer padre, que era también su marido y su padre. Ha decapitado a Juan Bautista y llevado a la muerte al valiente Sansón. En cierto modo también ha matado al Salvador, pues si su falta no se le hubiera exigido, nuestro Salvador no habría tenido necesidad que morir. Arrancamos muy mal. Son las culpables de todo.
Pero es gravísimo esto. Yo me río porque nos sentimos muy desapegados de esto, ¿no? Porque es un disparate. Pero es gravísimo porque era poner a la mujer en el lugar más peligroso en el que uno podía estar, que es el del pecado que lleva a las peores cosas. Que lleva a las peores cosas. Y miren cómo termina. Hay de ese sexo en el que no hay temor, ni bondad ni amistad, y al que más hay que temer cuando se lo ama que cuando se lo odia. Ven que está de vuelta la idea del bello mal, ¿no? De ese bello mal irresistible. Es peligroso. Hay que temer más cuando se lo ama que cuando se lo odia. Tengo que dar ejemplos de hombres que viven puteando a sus mujeres o a las mujeres con las que tienen relaciones y sin embargo quieren tener relaciones sexuales con esas mujeres y al mismo tiempo las putean o al mismo tiempo las desprecian, pero también quieren acostarse con ellas. ¿Eso qué es? Es esto, ¿eh? Es esa contradicción de el bello mal, del castigo irresistible. Como la cumbia, las mujeres no tienen corazón. Sí, no paramos, estamos toda la noche dando ejemplos. Sí. Pero lo que quiero decir es que esto no solo sigue produciendo este tipo de textos, sino que es la manera en que termina de definirse cómo nombramos y vemos a la mujer. Porque así la vemos. Vuelvo a decir, es real que los hombres ven esto de las mujeres. Ven que es un bello mal. Ven que es algo irresistible al que hay que temer cuando se lo ama, ¿qué sería? Cuando uno la desea, ¿no? Y eso sigue siendo la experiencia. Y eso es así porque los varones somos porque por naturaleza somos así de violentos. No, así estamos construidos. Como están construidas las mujeres como amas de casa o como madres. Y como una mujer puede efectivamente y realmente sentirse como insatisfecha en su existencia si no, o no se siente realizada si no es madre. O sea, el discurso no es simplemente una representación falsa. Vuelvo a decir lo mismo. Estos discursos nos producen, nos atraviesan produciéndonos. Somos efectos de estos discursos. La música es otra capa discursiva interesante, por supuesto, Axel, sí, más vale. Y en la actualidad muy importante, ¿no? Muy importante en toda la música popular. Es súper importante, ¿no? Ni hablar de analizar las letras del reggaetón y todo eso, pero no hace falta ir a tales extremos. Sí, Sol, decime. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí, te quería preguntar, viste que recién planteaste que el modelo de mujer pecado en la Europa medieval Sí. se considera... ¿podríamos hablar también de Lilith? Que es como que osa Lilith, desafiar. sí, hay toda una construcción medieval que llega hasta la modernidad y hasta nuestra época respecto de Lilith, que es una mujer que es como un demonio que aparece en el Antiguo Testamento y que tiene resonancias con un demonio hitita, de la cultura hitita. Eh, en el Génesis hay no me lo acuerdo ahora, como para citarlo de memoria el verso, pero la primera vez que aparece en el Génesis la creación del hombre y la mujer, el texto dice, y Dios creó al hombre y a la mujer. Así, Dios creó al hombre y a la mujer. Y después más adelante aparece el relato más extendido de Dios creó al hombre con barro, con arcilla, a su imagen y semejanza, y después lo duerme, le saca la costilla y hace a Eva. Entonces, en el mundo medieval, en algún momento, se interpretó que ese primer verso, en donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer en paridad, esa mujer que fue creada en paridad con el varón, termina siendo esta Lilith, que era una especie de mujer demonio que iba como consumiendo a los varones. Que es de donde nace, o no nace ahí, ¿no? Pero después donde se desprende la idea de la femme fatal, de la vampiresa, ¿no? De esta mujer que va comiendo hombres, ¿no? Se cree que es esa primera mujer hecha en paridad. Y que entonces después hubo una segunda creación en donde la mujer está sacada de una costilla, lo que va a representar la dependencia que tiene la mujer respecto del varón, ¿no? Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo hasta el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas. Sí, ese es el relato de la creación de Eva, ¿no? Pero hay unos versos antes en donde dice creó al hombre y a la mujer en paridad, ¿no? Esperen que toque enchufar el teléfono. Bueno,
Entonces sigamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí va. Sigo, ¿eh? Sigo leyendo testimonios para ver la construcción que hizo el mundo cristiano medieval, ¿no? Miren. Un texto de un autor del siglo V, un autor muy temprano, Juan Crisótomo, que dice así. La belleza, a ver, entendamos, ¿eh? Entendamos el despelote que tiene el cristianismo con la sexualidad y con el sexo, ¿no? Y, y todo lo que trae. Esa concepción tan represiva, tan, no sé si llamarla machista, pero sí tan falocéntrica, ¿no? Tan, sí, machista. No sé si machista, porque no sé si los curas son los grandes machos de la cultura, pero sí patriarcal, ¿no? Dice, la... ¿Por qué decís, Ricardo? Leo, ¿eh? Dice, la belleza... Los curas, sí. No, no quiero decir mucho los curas, sino... La belleza del cuerpo solo reside en la piel. Fíjense, ¿no? Volvemos a la idea de que es una cuestión de lo aparente, ¿no? Que es otra construcción que en el medioevo, en estos discursos, se problematizó, no voy a tener tiempo de explicárselos. Todo el mundo de lo aparente y de lo superficial es el mundo de lo femenino, ¿no? El mundo de los adornos, de toda esa coquetería, de cómo me peino, los aritos, pintarme, el arreglo, la corona, las cosas. Todo ese universo, ¿qué es? Un universo de apariencias, ¿no? De lo superficial. Y en el medievo hay textos que problematizan hasta dónde la mujer se tiene que arreglar, porque tampoco se tiene que arreglar tanto para llamar la atención si sale en la calle. Y tampoco puede no estar arreglada porque tiene que complacer a su varón también. Entonces es todo un problema cómo sacar una mujer en la calle y un problema todavía más grande cómo meter una mujer en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Porque alcanza con una mirada de la mujer para desencadenar el pecado en el varón. Entonces ahí va la mantilla y todo lo que la mujer tiene que tener dentro de la iglesia, ¿no? Dice, la belleza del cuerpo solo reside en la piel. En efecto, si los hombres vieran lo que hay debajo de la piel, la visión de las mujeres les daría náuseas, puesto que ni con la punta de los dedos, escuchen, no maten al mensajero, porque es terrible lo que voy a leer, puesto que ni con la punta de los dedos toleraríamos tocar un escupitajo o un excremento, ¿cómo podemos desear abrazar este saco de heces? Sí, mucho más que eso pondría yo, Cecilia. Pero bueno, pero esto no debería sorprendernos. No debería sorprendernos, ¿no? Porque, bueno, esto es lo que explica, ¿no? Lo que explica los femicidios, lo que explica la discriminación, lo que explica esto que digo yo, ¿no? Esta cosa tan común en los varones de hablar mal de esas mujeres, de despreciarlas, ¿no? De tenerlas como objetos para su satisfacción, que al mismo tiempo que me da satisfacción, las desprecio y me parecen unas taradas, unas huecas o no sé qué. Bien que le gusta el saco de heces. No, bueno, claro. Pero esa es la contradicción y eso es el peligro, en realidad. Ese es el gran peligro, ¿no? Bien, un poco más. Porque de Pandora me olvidé decirles algo muy importante que aparecía en Trabajos y Días. Pasé muy rápido por Trabajos y Días de Síodo. En Trabajos y Días aparece otra característica que va a aparecer acá. Miren. Dice, en efecto, son textos sueltos, no sueltos, son citas de distintos autores, ¿no? En efecto, con su persuasión, este sexo ha abusado del primer hombre. Con su persuasión, este sexo ha abusado del primer hombre y con su pregunta ha circunscrito al apóstol Pedro. Ha empujado al primero a la transgresión y al segundo a la negación. Por esta razón, al cumplir su oficio, a la manera de una criada portera, a todos los que este sexo aduce, o bien los excluye de la vida como a Pedro de Cristo, o bien los incluye en la muerte como a Adán en el paraíso. Con su persuasión, y eso aparece en Pandora también, la mujer es un ser que persuade, que es la idea de la seducción, ¿no?
las palabras femeninas son las palabras de la persuasión. Nos encantan esas palabras, ¿no? Nos seducen y uno queda atrapado por las palabras de la mujer. Y ahí está el gran peligro, ¿no? El libro de los proverbios pueden buscar, que son las recomendaciones del padre al hijo, en donde aparece: cuídate de la mujer de lengua, ¿cómo dice? De lengua ágil, creo que dice, como que te embauca con las palabras, ¿no? Ahí hay algo que también está muy fuerte en el mundo medieval, miren lo que voy a decir, se van a sorprender, que es, la mujer se define como un ser curioso, ¿no? Mientras que el varón es un ser que conoce y que quiere conocer. Hay una curiosidad de la mujer que es la que es el tipo de saber que se corresponde con una naturaleza que es inquieta. La inquietud es otra característica femenina. La mujer que no puede dejar los pies como en el mismo lugar, ¿no? Como en la historia de Dina, que es una historia bastante marginal en la Biblia y que en el medioevo se repite mucho, y que es esta joven que llega con sus padres a un pueblo nuevo, y mientras la familia está armando la casa, ella sale. Los pies no pueden quedarse en el lugar, ¿no? ¿Cómo es? Porque los labios de la extraña destilan miel, ¿sí? Y su lenguaje es más suave que el aceite. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espadas de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el sol, dice ahí. Sí. El Seol, sí, el Seol. El infierno, sí. Es inquieta. Y Dina sale por sus pies inquietos. Sale y la violan 2 varones. Cuando los hermanos de Dina se enteran, van a hablar con el padre de esos varones y dicen: bueno, vamos a un arreglo, que se case Dina con tu otro hijo, así hacemos las paces. Y cuando se van todos a dormir, los hermanos de Dina y el padre asesinan a todos los hombres del pueblo. ¿Y la enseñanza cuál es? Toda una matanza de un pueblo, desencadenada, ¿por qué? Por esta inquietud, por esta curiosidad de la mujer que en vez de quedarse adentro de la casa, sale a pasear. Y provoca ese mal irresistible en los varones, la violan. Pero no es culpa del varón, es culpa de esa naturaleza de la mujer que provoca esto. Y ese es el peligro, hay que mantenerla oculta, ¿no? Bien cubierta. Entonces hay un tipo de conocimiento que es la curiosidad, hay una naturaleza inquieta y hay una lengua, un discurso que es el de la charlatanería. Bueno, ahí lo saben, charlatanería. La mujer es charlatana, esa es su naturaleza. Yo siempre les cuento esta anécdota que hace unos cuantos años, muchos, ¿no? Hace como 12 años, trabajaba en un profesorado en la carrera de primaria, ¿no? Las chicas que estudiaban para ser maestras. Y yo les daba estas cuestiones de género, hace bastante, ¿no? Y en una época en donde no se hablaba popularmente estas cosas, ¿no? Ahora está más en los medios de comunicación, por todos lados escuchamos. En esa época no, entonces era muy nuevo. Y yo empezaba las clases diciéndoles que, la primera clase que hablaba de género, les preguntaba que ellas me dijeran cuáles son las características femeninas. Y yo anotaba en el pizarrón. Las características me decían que siempre salían las mismas características, que son las que todos sabemos. Sensible, madre, qué cosas, no sé. Siempre salía charlatanas. Todos los años salía charlatanas. Y una vez que ellas ponían, yo escribía en el pizarrón todas las características que me iban diciendo, les preguntaba si alguna de todas esas características se daba por naturaleza, es decir, era natural. Y durante 2 o 3 años seguidos salió la maternidad, la sensibilidad y la charlatanería como una característica natural, como si por naturaleza, digamos, tratando de entender cómo es que decíamos eso. Miren qué interesante, ¿no? Hace 12 años todavía era frecuente encontrarse con eso. Hoy no sale nada de todo eso. Si hoy hago el mismo ejercicio, nadie me diría que ninguna característica es por naturaleza. Es interesante, ¿no? Para medirlo. Charlatanas, claro, la charlatanería, ¿qué es? La charlatanería es lo mismo que la curiosidad. Es un tipo de discurso que no logra posarse sobre el objeto. Mientras que yo, que soy varón,
Hace una hora que estoy hablando de lo mismo, de la historia de la mujer, de la perspectiva arqueológica de Foucault, el discurso femenino pasa y una cosa, y después habla de otra, y después habla de... Eso es la charlatanería, ¿no? ¿Por qué es propio de la mujer ese discurso? Bueno, porque es un ser igualmente inestable, igualmente inquieto, ¿no? Que es como también aparecía en Pandora, es como es voluble, no es cambiante. Hay una imagen medieval que es como la cera líquida, ¿no? Siempre dispuesta a recibir la determinación del sello exterior, que sería el varón. La naturaleza de la mujer es esa, ¿no? Bien, me queda creo que una cita más. Nacho, ¿querés decir algo vos? No, no, solo me quedaba pensando en esto último que decías, que tal vez hoy yo sigo escuchando en algunos sectores la naturalización de la maternidad. No, Tal vez obvio. de esas preguntas que hacías, es Sí, cierto que hoy hay muchas que por suerte ya se deconstruyeron, sí, pero sigue pegada, ¿no? Con mucha fuerza tal vez, y es sobre la que más se ha edificado también, ¿no? sí, Porque tal vez sean las capas más densas sí. históricamente de pensar la maternidad como un instinto, ¿no? Mm. Sí, sí, la maternidad sigue habiendo, por supuesto que sigue estando, esto no está completamente deconstruido, ¿no? Porque estamos metidos todavía en estas capas discursivas, obviamente, ¿no? Los hombres lo hacen en la charla de cafetín. No, yo no diría que es eso, ¿eh? Porque los hombres pueden Claro. estar hablando 2 horas de fútbol. Y están hablando 2 horas del mismo partido de fútbol. Toda mujer debe tener ese instinto maternal. Toda mujer debe tener ese instinto maternal. Es el mandato. Es el Si no mandato. sos un monstruo, claro, obvio. Si no sos un monstruo, lógico, es el monstruo. El monstruo es justamente eso, ¿no? El monstruo es la desviación, ¿no? El monstruo es la rebelión del orden divino, ¿no? No sé si vieron este video, explica la manera cómica del cerebro del hombre y de la mujer. No, bueno, después lo miramos. Y cómo se romantiza la maternidad. Eh, bueno, después lo vemos. Entonces, la construcción medieval, esta es la naturaleza femenina, ¿no? A esto tenemos un contramodelo, por suerte. Por suerte los hombres están salvados, ¿no? Porque si no, sería terrible. Estamos frente a un ser que es, no les leí, pero en otros textos dicen, que es la puerta del pecado, es la puerta del diablo, ¿no? Es el diablo entra al mundo por la mujer. No hay nada peor. Es increíble, bueno, no es casual de dónde venimos, ¿no? Digo, voy a hacer una cosa media obvia y a esta altura es como no decir nada nuevo, pero a mí me gusta hacerlo como ejercicio, ¿no? Si efectivamente no existe naturaleza femenina ni naturaleza masculina, la gran pregunta es entender cómo llegamos a ser esto que somos. Es la gran pregunta que todavía debemos seguir haciéndonos. ¿Cómo llegamos a ser esto? ¿No? ¿Cómo llegamos a ser varones y mujeres en una relación desigual, patriarcal, de sometimiento, de violencia? ¿Cómo se llega a eso? ¿No? Y bueno, hubo una respuesta, que es esta que yo estoy haciendo siguiendo a Foucault, pero no es ni la más cabal, ni la más no sé, ajustada a la historia, no sé. Es entender que, bueno, hay construcciones epocales discursivas que van poniendo las bases, los sedimentos, en donde hay cosas que van quedando como cosificadas en la historia, ¿no? Siento que hay una conexión entre la capacidad de dar a luz de la mujer y la necesidad desde hace tanto tiempo de controlarlas para que no puedan transmitir a sus hijos ideas que contradigan a las que benefician a los sectores dominantes y así cortar la cadena. Como que la capacidad de quedar embarazadas terminó significando una condena. La libertad de aquello que puede dar vida puede dificultar el control de la población. Bueno, vamos a ver algo la semana que viene cuando veamos la construcción de la mujer en el mundo burgués. El planteo que hace Silvia Federici en Calibán y la bruja. En ese libro ella lo que hace es mostrar cómo la casa de brujas en la modernidad, por eso lo vamos a hablar la vez que viene, tuvo que ver con, de alguna manera, poder poner en manos masculinas el saber que estaba asociado fuertemente a la maternidad, a la obstetricia, a los partos, que estaba en manos de mujeres. Y por lo tanto eran las mujeres las que controlaban la vida, ¿no? Entonces,
se pasó de una época en donde quien lleva adelante el parto es una mujer a una época en quien lleva adelante el parto es un varón, que es el médico, ¿no? Entonces ahí la construcción moderna con la ciencia, ya hablamos de esto bastante, ¿no? Cuando hicimos la crítica al conocimiento científico, les dijimos, los conocimientos científicos no son objetivos, siempre pertenecen a un locus de enunciación, ¿no? Están dichos desde un lugar. Y el locus de enunciación de la ciencia, nosotros lo definimos como un locus de enunciación que estaba definido como el europeo, blanco, varón, heterosexual, burgués y cristiano. El saber científico es el saber de ese lugar. Y dijimos que esos lugares, además, esos locus de enunciación, eran lugares que estaban definidos por relaciones de poder, también dijimos, ¿no? Porque ser blanco es ocupar una posición de dominio respecto del negro, ser varón una posición de dominio respecto a la mujer, etc. Entonces, el conocimiento científico tiene que ver con un ejercicio del poder. Y entonces, el médico, digamos que sean los médicos los que ahora controlan la vida, tiene que ver con este ejercicio del poder, ¿no? No dice esto último Federici, pero sí dice lo de la casa de brujas, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, no vamos a llegar, pero hay un contramodelo que es la Virgen, ¿no? Fíjense, la Virgen es madre sin pecado concebida, ¿no? Es casta, que sería lo ideal, ¿no? Sería la idea de la maternidad sin pecado, ¿no? Ese es el ideal, que como les dije antes, es el ideal que las va a condenar a la falta, en el sentido bien nietzscheano, ¿no? Es inalcanzable el ideal. Y después hay un modelo humano, que es el de Sara, que es la buena esposa, la esposa perfecta, que reúne las virtudes de lo que debería ser una mujer, ¿no? Y que es buena esposa, no voy a poder explicárselos todos, es una buena ama de casa, es conciliadora, acá viene la metáfora de la cera, la mujer es como amortiguador, es un amortiguador entre los conflictos de las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciencia debería ser una virtud femenina, típico, ¿no? La mujer que tolera, que carga, que tiene que ser paciente. En la paciencia tengo que ser paciente, amortiguar cuando están peleadas dos familias, tiene que ser la que las reconcilia y también tiene que amortiguar, no sé, los golpes, porque es la misma idea, ¿eh? Es la paciencia, es la no rebelión, ¿no? ¿Por qué la mujer no puede rebelarse? ¿Por qué la mujer siempre ha estado en el lugar de la paciencia, el silencio, vos callate, ¿no? Que no puede enfrentar al varón? Porque la rebelión es el pecado, justamente, y nosotros sabemos que la mujer es ese pecado. Entonces, cualquier atisbo de rebelión es volver a traer la idea de que la mujer es el pecado. Entonces, la mujer no puede estar nunca cerca de la rebelión. Es lo más peligroso una mujer rebelde. Porque la rebeldía es el pecado, ¿no? Es la rebelión ante el orden divino, ante la ley divina. Y Eva se rebeló. Hizo lo que no tenía que hacer, ¿no? Es la rebelión. Y que esa rebelión además tiene que ver con la sexualidad, casualmente, ¿no? Porque, volviendo a eso que les dije del taller de la pintura que hice, cuando Eva peca, se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Lo primero que se ve. Y estar desnudo ahí no quiere decir estar sin ropa. Es ver el cuerpo como cuerpo del deseo. Entonces, rebelión, pecado y sexualidad. La mujer es eso, ¿no? Es el cuerpo sexual, el cuerpo del deseo. Está puesto ahí el pecado, ¿no? En la potencia sexual, de excitación, de atracción irresistible que tiene el cuerpo de la mujer, ¿no? La mujer será todo lo contrario, amortigua y no se revela, no se enfrenta, al revés, ¿no? Es paciente. Ella tiene que amar a los suegros, honrar a los suegros, tiene que amar al marido, otra cosa que era todo un problema, cómo amar, ¿no? Porque la mujer, como es desmesurada por naturaleza, su amor es desmesurado, ¿no? Porque la mujer hace cualquier cosa por sus hijos, no el varón. Las mujeres hacen, las madres harían cualquier cosa por los hijos. Y cuando una mujer ama desmesuradamente fuera del matrimonio, vayan a ver Atracción Fatal, ¿no? Es eso. Es peligrosísimo una mujer. El amor de una mujer es peligroso. El hombre nunca ama desmesuradamente, nunca pierde la cabeza por el amor. Puede perder la cabeza por el sexo,
Porque eso es el peligro de la mujer, justamente. Eso es el gran peligro, la gran otredad, es la peligrosidad de la mujer, esa es su virtualidad, ¿no? Lo que esconde la mujer es ese absoluto peligro que es la disolución del orden de Dios, porque eso fue el pecado, ¿no? Bueno, Sara es todo lo contrario. Sara tiene que amar justamente a su marido, la ama en su justa medida, ¿no? Y el hombre cuando se hace cargo de... ¿Y el hombre cuándo se hace cargo de algo? No, los hombres no tenemos que hacer cargo de nada. Porque los hombres podemos obedecer la ley de Dios. Porque Adán pecó porque Eva pecó primero. Y ya sabemos, la mujer es irresistible. No hay que pensarlo así, cuando el hombre se hace cargo. No, acá hay que entender que esta historia occidental de la mujer es una historia que ha puesto a la mujer en el lugar de la otredad, en el lugar de la peligrosidad. Los hombres no somos los peligrosos, los hombres somos los que ponemos el orden. Los hombres somos los que podemos amar mesuradamente, trabajar, los que tenemos medida. Sí, son víctimas, victimarios, no sé, Ricardo, son sistemas, ¿no? Este es un sistema patriarcal, ¿no? Estoy cambiando de ejes, ya no estoy siguiendo a Foucault, pero es un sistema, ¿no? Que distribuye las identidades de género y las relaciones de poder entre esas identidades, ¿no? Que ha variado también a lo largo de la historia, porque no son las mismas las relaciones de poder que había entre hombres y mujeres en el mundo medieval, o en el mundo feudal, que en el mundo capitalista. Son otras, ¿no? Si bien siempre han sido relaciones de poder, relaciones en donde los varones o lo masculino ha ocupado la posición dominante, el sistema ha variado, ¿no? Yo no creo que haya un patriarcado transhistórico, ¿no? Es histórico, y si es histórico va variando. Lo que es cierto es que, por lo menos en Occidente, siempre hemos estado ante sistemas sociales patriarcales. Pero no son todos iguales. Es un poco lo que estoy tratando de mostrarles. El patriarcado de Grecia no tenía que ver con el mundo cristiano, había otras cosas ahí. Ahí estaba el foco puesto en el gobierno. Acá está el foco puesto en el pecado. Son cosas distintas, no es lo mismo, ¿no? Y en el mundo burgués va a estar puesto en otro lado, ¿no? Bueno, y eso sería como la construcción, sería. Es como una introducción a lo que es el imaginario medieval cristiano sobre la mujer. De terror, de terror. No estábamos tan lejos. Yo creo que estos son los grandes pilares de la concepción actual de la mujer. Es Grecia y es el cristianismo y es el mundo burgués. Nos va a faltar la semana que viene el mundo burgués. Son los pilares, ¿eh? Aunque ha cambiado un montón, estamos viviendo en el siglo XXI, hay cosas que están ahí todavía súper agarradas que vienen de estos tres pilares.